para el inicio de esta conferencia, eh, el papel del criminólogo en la elaboración del perfil criminal en internos de centros federales, impartido por la maestra Marta Rocío Millán Arias. Hagan el favor de poner, de encender sus videocámaras, quien sea posible, por favor, solamente por conocernos y dar la bienvenida. Y bueno, bienvenidos sean todos. La maestra Marta Rocío Millán Arias es egresada de la Facultad de Ciencias de la Conducta, en la licenciatura en Psicología Clínica. Ella ha estudiado muchos diplomados, entre ellos, voy a ser muy breve con el Claro que currículum sí, también de la sin maestra. problema. Eh, la Sociedad de Psicología Aplicada CEL, diplomado en Evaluación de Talento Humano mediante pruebas psicométricas, en la Universidad de Ciencia del Comportamiento, en la maestría en Psicología Organizacional y Recursos Humanos, en el Centro Universitario de Ixtlahuacán, la maestría en Criminología. Es maestrante también de la maestría en Educación con orientación en Innovación Tecnológica. Y bueno, su experiencia profesional creo que en esto es lo más interesante. Eh, es docente, obviamente, ya se presentó de varias universidades del Estado de México. Ella estuvo trabajando en Centro de Integración Juvenil de Toluca, estuvo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, en el plantel Metepec, en el Centro Federal número 1 del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Ella fue jefe del departamento del Centro de Observación y Clasificación, en la coordinación de las oficinas de Psicología, Trabajo Social y Criminología, en coordinación de programación, elaboración de programas de tratamiento, en estas áreas, en estas áreas, psicológica, social y criminología. Ella también, la maestra Marta Millán, fue jefa de la Oficina de Psicología en la Coordinación y Programación y Elaboración de Programas de Tratamiento Psicológico, Seguimientos, Integración y Diagnóstico de Estudios de Personalidad, elaboración de estudios para juez, beneficios, traslados, seguimiento técnico y clasificación de internos de alta peligrosidad, población procesada y sentenciada, etcétera. Podría pasarme un buen rato hablando de los cargos y la temática que ella profesionalmente maneja. Creo que lo rescatable de todo esto, aún más, es que se ha integrado al equipo de la Universidad Continental como docente y bueno, se encontrarán con ella de manera muy frecuente dentro del campus universitario. Maestra Marta Rocío Millán, bienvenida, bienvenidos todos jóvenes, bienvenido Michael desde Estados Unidos. Ojalá podamos explotar lo más posible los conocimientos de la maestra Marta y ella va a manejar la dinámica logística de esta conferencia. Abriremos un espacio al final, indistintamente de lo que ella decida, para preguntas y respuestas. Y bueno, les damos la bienvenida. A nombre de la doctora, la rectora Nora Maldonado Garrido, sean todos ustedes bienvenidos. Cedo los micrófonos, maestra. Muchas gracias, maestro Yasai. Pues para mí es un gusto el estar aquí con ustedes, estimados jóvenes. Como siempre ya saben, es encantador estar con estudiantes que nos generan energía, que nos invitan obviamente a esta dinámica hiperactiva de trabajo. Y entonces esto pues me encanta, sabemos que esto es sensacional para nosotros y pues sin más vamos entrando en materia. Esta parte para ustedes de lo que es el estudio de la criminología ha sido algo, un gran reto para nuestra actual sociedad. Sabemos que, pues bueno, esta acción que genera el criminólogo, muy nuevo, porque no era una figura en instituciones penitenciarias,
que nos permitieran obviamente sentirnos así como que levantando la mano. Es más, llegábamos a generar una acción difícil nosotros los psicólogos porque usurpábamos sus funciones. Entonces, pues bueno, era el momento en el que ustedes tenían que hacerse presentes y hoy en día pues ya no es demasiado tarde, sino al contrario, están siendo muy, muy oportunos. Instituciones federales, Centro Federal de Máxima Seguridad en la República Mexicana, ya tenemos muchísimos. Entonces, su función, hoy por hoy, las convocatorias están a todo lo que da, solicitando personal capacitado para toda esta parte de lo que implica la criminología. Entonces, pues esta función les va a caer así como que de maravilla, para que ustedes igual se motiven a que es un área de trabajo grandiosa para ustedes. Entonces, pues bien, sin más, vamos a iniciar, les voy a compartir pantalla para que empecemos a trabajar con esto que es tu función, la función del criminólogo en instituciones federales. Ok. Estoy contigo en un segundo. Gracias. Aquí estamos. Pues bien, vamos entonces a empezar acá. Listo. Y en la función del psicólogo vamos a retomar un poquito los conceptos básicos, estimados chicos, para entrar en materia. Centros federales. ¿Cómo nacen centros federales? Centros federales, recuerden que son todavía muy nuevos. Llegamos a experimentar con ellos una condición a partir del Programa Nacional de Prevención del Delito desde el año de 1984. Esta primera partida, ¿por qué se dio lugar? Dio lugar a partir del incremento de los delitos de fuero federal y la aparición de bandas organizadas dedicadas al narcotráfico y al crimen organizado. Recordemos que este es uno de los grandes talones de Aquiles de nuestra República Mexicana. Es una de las condiciones que obviamente tenemos que atender. Ustedes son directamente el profesionista encargado de esta situación. Vamos a entrar a su concepto. Recuerden, concepto de perfil criminal. Es una técnica. Recordemos que es una técnica de investigación criminológica, de donde deriva del análisis que realizamos de los diferentes patrones conductuales de nuestros agresores. Recordemos que el término agresor forma parte de muchos más. Estamos hablando de otras ciencias, como el psicópata, el antisocial, el malo. O sea, los términos obviamente para el resto de las ciencias difieren. Para nosotros va a ser ese agresor que obviamente vamos a identificar dentro de una institución penitenciaria. Hoy por hoy es la persona privada de su libertad. Recuerda que es el término que actualmente se maneja en el Estado de México. Vamos igual, recuerda tu tipología. Tenemos dos tipos, el inductivo y el deductivo. Recuerda que en el inductivo ya no tenemos que ir por él, ya está recluido, ya está en una institución penitenciaria que ya no hay que estarlo buscando. Ya no estamos haciendo la investigación que realiza el tipo deductivo, porque este ya está obviamente tipificado, ya está marcado, ya está puesto a disposición de una institución penitenciaria. Entonces, pues bien, entremos ahora sí ya en materia. ¿Qué es entonces o cuáles son las funciones del criminólogo? A ver, vamos a identificar que en centros penitenciarios ustedes van a estar dedicados a revisar el nivel de alta peligrosidad por la propia naturaleza de la institución. Centros federales es una institución que hoy por hoy, pues bueno, ya tenemos solo un tachecito que por ahí hizo nuestro bien estimado Chapo Guzmán, ¿verdad? Porque es el único interno en toda la República Mexicana que ha logrado, obviamente, evadirse de una institución federal. Pero de ahí en fuera, ustedes se han estado dedicados, obviamente, a estar estudiando este perfil criminal. Tenemos estas tres funciones primordiales. En la evaluación y en la clasificación de ingreso al Centro Federal es donde das toda la fuerza, estimado joven estudiante. Tú te dedicas a esta parte primordial porque es la evaluación en la que tú vas a generar todo lo que en la universidad te enseñamos, todos los elementos que pausadamente fuiste aprendiendo desde tu primer semestre, cuando revisaste criminología, y hasta hoy por hoy los chicos de noveno que estamos trabajando con ellos ya lo que es la psiquiatría criminal, lo que es la criminología clínica. Entonces, estos datos van a ser importantísimos para ti.
En el seguimiento del tratamiento, pues igualmente va a ser una de tus funciones para que identifiques esta criminalidad que obviamente está presentando el señor interno. Y pues bueno, ya al final, ya para la parte final del tratamiento penitenciario, hablamos de la evaluación, cuando ya el interno puede estar en tiempo de un beneficio y por supuesto tener un traslado. Entonces, pues bien, esta es la parte fundamental que me interesa ahondar contigo. ¿Cuál es la función? Estimado joven, eres sensacional, porque tú eres el armador de la perfecta jugada del básquetbol. Eres obviamente donde tú tienes que organizar a todo el equipo interdisciplinario. Tú vas a tener que obviamente coordinar a un equipo de profesionistas, el psicólogo, el trabajador social, el médico, el profesor de actividades laborales. Tú eres obviamente el que vas a ser el armador de la jugada. Tú eres el que vas a estar trabajando, pero por sobremanera, obviamente, este tipo de actividades. En estas tres primordiales, en tu educación de la licenciatura, incidimos en ti muchísimo, en que tengas habilidades en la entrevista, en la historia clínica criminológica, y obviamente, pues, pausadamente te incidimos mucho que vayas generando la habilidad en la descripción de la dinámica de la personalidad criminal. Esta es donde vamos a iniciar. Esto es lo que tú vas a hacer. El perfil, obviamente, tiene una serie de elementos que son de importancia para lo que es el penal. Sabemos, pues bueno, rápidamente, el penal tiene diferentes subdirecciones. Nosotros pertenecemos a la subdirección técnica. La subdirección técnica, obviamente, es la que está encargada de generar la dinámica de personalidad criminal. Estas áreas que obviamente vamos a explorar de manera precisa y contundente tienen que ser manejados por ti, el criminólogo. Tú eres el líder del equipo, porque tenemos a psicólogos, porque tenemos a trabajadores sociales, a gente del área educativa, del área laboral, incluso a los comandantes de seguridad que nos proporcionan la información a nosotros los criminólogos, ¿sí? El criminólogo es el que obviamente es el que tiene toda la información de cada uno de los señores internos. Tenemos entonces tus datos generales, no deben de faltar. Los datos jurídicos. Eres el único del personal técnico que tiene acceso a datos jurídicos. ¿Por qué? Pues por la jerarquía que tenemos. La jerarquía que tenemos nos permite, obviamente, tener datos confidenciales, que no a cualquiera se le otorgan, sino al profesionista de la criminología. Tenemos igualmente todo lo referente acerca de los delitos, del tipo que se fue dando, del tipo de delito, cómo se va generando, todas las características que obviamente aplican a la dinámica delictiva. La dinámica delictiva, recuerda, para nosotros es súper importante. Vamos incluso a generar todas aquellas acciones a nivel de... Por eso estudiaste Derecho. Ahí en ese momento decías, ¿por qué tengo que estudiar Derecho? Tienes que estudiar Derecho porque tienes que saber si es primo delincuente, si es un interno habitual o si es profesional. Recuerda esta gran clasificación que fue sensacional cuando la estudiamos. Igualmente, pues bueno, todas tus características de la criminogénesis, que forma parte obviamente de dónde es el origen del delito. Hablamos de factores preparantes, desencadenantes, los factores endógenos, exógenos, que son primordiales para identificar la personalidad criminal y el nivel de peligrosidad. Los antecedentes de reclusión, tú sabes bien que esta parte, pues bueno, es fundamental para nosotros porque debemos de conocer de dónde viene. En el momento que sabemos que él está recluido, bueno, está recluido, ¿cuándo? Apenas, no, para estar en una institución de máxima seguridad, una institución federal, es porque ya tiene una vida delictiva con un origen de ya muchos años. Podemos hablar que el interno pudo haber iniciado su actividad laboral desde nada y ser hoy por hoy el gran extorsionador. Pero obviamente esto le fue su carrera, esa fue su carrera. Mientras nosotros estamos en la universidad preparándonos, ellos están en la carrera delictiva, donde iniciar con ser carterista y terminar como un gran extorsionador, ¡wow! Ese es el gran título para ellos. Entonces, esa es nuestra labor, generar antecedentes, todos los antecedentes de las reclusiones que haya presentado el señor interno. Entonces, recuerda que para nosotros va a ser necesario conocer el inicio de su vida criminal, el conocer, obviamente, cuál fue tu primer delito, qué características tuviste, obviamente, para ser recluido, el tipo de delito que cometes, los elementos que se van generando, obviamente, en el conocimiento
de toda esta dinámica, el criminólogo explora. Y tiene que jalar una exploración tremenda desde el momento que tienes que visualizar. Visualiza rostro, visualiza el tono de voz en el que te lo maneja. Él puede llegar a ser sumamente imprudente, te puede generar todas las características sabidas y por haber. Yo lo hice, yo ciertamente, pues sí, lo maté, y si lo veo, lo vuelvo a matar. O sea, wow, todo ese tipo de condiciones, criminólogo, nosotros tenemos que estarlos analizando. Recuerda cuando trabajábamos lo que era el reading face, cuando trabajábamos lo que es grafología, que son datos importantes para nosotros de rápida evaluación y que podemos ir generando los antecedentes en la reclusión de este señor interno. Recordemos que igual, cuando al interior de la prisión, pues tenemos una situación interesante. ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica? Entonces, este tipo de situaciones inminentemente las vamos a tener que ir manejando. Recuerda que pues él no llegó de hoy a mañana a ser criminal, tiene un origen. ¿Y dónde está su primer origen? En la familia. Le tenemos que identificar, pues, a qué se dedicaba su padre, a qué se dedicaba su madre, tenía hermanos, qué tipo de relación llevaba con sus hermanos, o a lo mejor tal vez sí tuvo hermanos, pero fue la banda. ¿Qué tal que fue a lo mejor el vecino con el que empezó a robar? ¿Qué tal que fue aquel en el que inminentemente, pues obviamente el familiar que era ya narcotraficante y que lo ayudó obviamente a pertenecer a la organización? Todos los datos familiares nos interesan, incluso muchas de las veces podemos encontrar familias desintegradas. Recuerda, criminólogo, que esta parte para ti es muy importante. Sabemos de toda esta área de lo que va a ser los antecedentes criminológicos en la conducta parasocial. ¡Wow! Esta materia también estuvo sensacional. Cuando aprendiste todo acerca de drogas, todo acerca de alcoholismo, cómo se empezó a generar aquellos tatuajes, el significado de los tatuajes en expresiones da para igual una conferencia enorme. Sabemos también todo tipo de cicatrices, todos aquellos que se han peleado desde que estaban en la calle, los que obviamente ya tenían cicatrices de vida, a ellos le llaman cicatrices de batalla. Para nosotros inminentemente va a ser obviamente una parte fundamental. De hecho, tenemos aquí un dato importante. Cuando tú tienes la revisión del estudio médico, el médico te identifica incluso la zona en donde tienes esa cicatriz. Y el interno tiene que obviamente justificar. Ah, sí, fue en una riña. Ah, sí, fue cuando me acuchillé, cuando estaba en el penal. Ah, fue también cuando me peleé. Para ellos son trofeos en donde lo puedes ver explayándose con todas sus cicatrices. Y llega un momento, anécdota rápida, en algún momento que estaba en entrevista, el interno se levantaba la camisa. Mire, esta me la hice cuando me picaron, esta me la hice cuando me fugué. Sensacional. Esa parte para nosotros, aunque ellos lo hacen de una manera, pues como ese gran trofeo, a nosotros nos indica indicadores. Indicadores, obviamente, del nivel de peligrosidad que él presente. Tenemos igualmente, pues, nuestras áreas laborales. Ah, sí, ahí son sensacionales. Jamás trabajaron en una acción formal. Ah, pero tienen bastante dinerito. Los señores tienen, obviamente, toda esa acción. Aquel que se dedicaba a robar bancos, aquel que se dedicaba a las joyerías, sabía de antemano a lo que se enfrentaba. Incluso ya tenía el fideicomiso de su familia, ¿no? Ya estaba perfectamente bien ubicado dentro de todas esas condiciones a nivel económico. Entonces, toda la parte laboral para él, pues, ¿qué implica? Para nosotros son indicadores el que no haya tenido un trabajo formal, el que no haya existido una solvencia, obviamente, de una manera, lícita, sino fue completamente ilícita. Al contrario, muchos de los señores internos ya tienen a bien decirnos, ah, sí, yo ganaba más lo que usted gana en un mes, yo lo gano en media hora. Wow, o sea, ellos se jactan, obviamente, de esta actividad laboral que para ellos es lo sensacional, pertenecer a la banda, ¿sí? Cuando hablamos, obviamente, de las acciones sexuales, bueno, no se imaginen que les vamos a hablar de sexo, ¿verdad? No, porque obviamente ellos son buenísimos cuando empiezan a presumir. Y yo, Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán nos presumía que se había casado con una Miss México, cuando se decía él, obviamente, conocedor de grandes personalidades artísticas y que obviamente había tenido relaciones sexuales con ellas, cuando obviamente muchos también de ellos no solo tienen una esposa,
sino tienen varias parejas, varios amantes, que en su momento, por supuesto, también son indicadores para nosotros. Recordemos toda esta parte fundamental, que son estudios, son datos que obviamente también podemos estar apoyados. Vamos a estar apoyados por áreas que son para nosotros fundamentales, porque en algún momento efectivamente somos el líder del equipo interdisciplinario, pero las áreas que nos apoyan al interior del centro van a ser las áreas de psicología, trabajo social, medicina, el área educativa, el área laboral e incluso el área de seguridad. Todos ellos, fíjate bien, qué padre es esta situación con nosotros los criminólogos. Somos afortunados. Nosotros somos los líderes, ¿sí? Llegamos a generar esta acción de liderazgo porque generamos el abstract de toda la información de estos estudios. Todos estos estudios son marcados por cada uno de los diferentes profesionistas y ellos nos reportan a nosotros. Obviamente todo esto se genera en una acción de consejo técnico. Recuerda que nuestra máxima autoridad es el Consejo Técnico Interdisciplinario. El Consejo Técnico obviamente es el que está encargado de generar la validación y la concretación del nivel de peligrosidad. Sobre todo en este caso, nuestro estudio criminal o nuestro perfil criminal está avalado por el Consejo Técnico Interdisciplinario. Somos obviamente el profesionista líder dentro de una institución penitenciaria. Todos estos profesionistas nos apoyan porque cada uno de ellos nos reporta un estudio. Psicología con un diagnóstico de personalidad, trabajo social, estudia con precisión la familia a la que él llega como origen. Trabajo social hace un estudio muy meticuloso de cada una de las áreas de la familia. No se diga obviamente medicina, el plano que nos generan del ingreso que tiene el interno, tatuajes, cicatrices, enfermedades, exámenes de laboratorio, son sensacionales para nosotros porque nos dan muchos elementos. Recuerda cuando hablábamos de los orígenes biológicos del crimen. Todo esto medicina no los maneja de una manera simplificada y muy auténtica para nosotros. El área educativa, wow, ahí como que empezamos a identificar, bueno, y entonces, ¿el nivel educativo será importante? Claro, claro que sí lo es. Tu interno, obviamente, al ser un criminal, puedo platicarte, un Caro Quintero que ni siquiera sabe hacer un círculo, ¿sí? No tiene la menor idea de cómo es un círculo. Ah, pero él quería pagar la deuda externa del país. Entonces, las matemáticas, pues bueno, por demás, ¿no? O sea, son ávidos. El calor, wow, ¿cuántos aprendemos, no? Nuestro calor mexicano sensacional, ¿no? Hoy por hoy, pues ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes le dicen, vamos a una fiesta? ¡Jalo! No, inmediatamente te anotas, estimado joven. Ese es un calor que obviamente se tiene que ir identificando por el nivel educativo que presenta el señor interno. El área laboral, pues bueno, y como lo hemos venido marcando, pues es una de las áreas que se encuentran a la institución penitenciaria, donde aquí es diferente de los estatales. El área laboral nos da datos hacia qué puede él hacer. Aquí en centros federales no tenemos el tradicional taller de madera o el taller de tallado o el repujado. No, aquí ya son maquiladores. Ellos obviamente son internos que se dedican a la maquilación, pero también para ti te va a apoyar, porque cada una de estas áreas te reportan características en la personalidad del señor interno, que repito, tú eres el armador. Tú eres el líder interdisciplinario que obviamente va a manejar todas estas características para armar un perfil criminal. O sea, que nuestra función es, wow, sensacional. No se diga el área de seguridad. ¿Cuántas veces se ha peleado? ¿Cuántas veces ha metido droga? Si le han encontrado medicamentos psicotrópicos, si el interno ha generado movimientos de extorsión, si ha tenido teléfonos celulares, si tiene armas, si tiene cuchillos, etcétera, etcétera, etcétera. Seguridad está al pie del cañón. Obviamente, muchos de ellos sí ya en centros federales se genera un poco más de confianza, dado obviamente el nivel de seguridad, pero sabemos que ellos están muy al pendiente del señor interno. Esta tabla te dio dolor de cabeza, ¿te acuerdas? Rodríguez Manzanera, psicología criminal y también criminología clínica de Rodríguez Manzanera, acuérdate de esta tabla, la capacidad criminal. Estamos hablando del diagnóstico criminológico, capacidad criminal. Estimado joven estudiante, aquí estás tú. ¿Cuánto nos tardamos en estudiar esa materia? Un ratito. En identificar egocentrismo,
la labilidad emocional, que obviamente todo esto nos lleva a la inintimibilidad. Sabemos que el señor interno debe de mantenerlo en un nivel alto. Cuando hablamos de la agresividad y de la indiferencia afectiva, es la nocividad. ¿Qué tan nocivo representa su personalidad? Todas estas características, inminentemente, pues bueno, nos van a ir llevando a conocer. Aquí tenemos tu tablita, estúdiala, ya sabes que esta es nuestro fundamental para conocer nuestro perfil criminal. Y entonces esta parte nos lleva, ¿a dónde nos lleva toda esta exploración? Nos lleva a conocer el diagnóstico criminológico. Entonces, ¿qué vamos a generar? El pronóstico de vida intrainstitucional. Tan grande es tu trascendencia, estimado joven estudiante, que al interior del penal tenemos que en nuestra primera evaluación identificar el pronóstico de vida intrainstitucional. Muchos de los señores internos se suicidan a la primera de cambio. Y nosotros, como criminología, tenemos que generar ese diagnóstico. El interno se va a mantener, su primer reto es generar adaptación al centro. Entonces, esto nos toca a nosotros. Tenemos que darle un seguimiento fiel para que obviamente ellos trasciendan en su comportamiento. Muchas de las veces, nosotros como criminólogos somos los primeros que identificamos comportamientos diferentes. ¿Por qué? Porque, repito, somos el líder interdisciplinario. Obviamente, nuestra propuesta de tratamiento a nivel interdisciplinario somos los que generamos, obviamente, aquí ya viene el nivel de peligrosidad. ¿Sí? Nosotros vamos a generar ese nivel de peligrosidad porque tienes que identificar tanto a nivel interno, intrainstitucional, como a nivel externo. Nosotros vamos a tener que identificar cómo se encuentra, qué tan nocivo es el señor interno. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra él? Bueno, eso es obviamente nuestras características de trascendencia. Por eso requerimos de un perfil criminal. Por eso, en cada momento, para nosotros representa un reto, porque tenemos obviamente que generar esta propuesta, una propuesta de tratamiento interdisciplinario. Me vas a decir, maestra, ¿el criminólogo no da tratamiento? No da tratamiento, pero es el encargado de generar lo que al interior del reglamento penitenciario en instituciones penitenciarias nos dice, que es una de las principales funciones del criminólogo, el dar el adecuado seguimiento al tratamiento interdisciplinario que el interno tiene en el penal. Obviamente, pues bueno, esto es un seguimiento. Nosotros debemos de dar, el criminólogo tiene una de las siguientes funciones, que es el dar seguimiento. Obviamente no es el custodio, no es el señor que anda atrás de los psicólogos, el que anda identificando si trabajó el profesor, si fueron a trabajar o no, pero él tiene reportes. Todo en este tiempo obviamente ya es automatizado, todo se genera por reportes, tenemos un sistema donde inminentemente, pues bueno, podemos generar toda la trascendencia del seguimiento que se le va dando al señor interno. Obviamente esto está establecido en un reglamento. El reglamento nos indica obviamente la calidad del tratamiento que hemos llevado al interior del penal. Esto el criminólogo debe de poner mucho énfasis, porque es aquí donde igualmente tenemos que llegar a la gran visión de la reinserción social. Hablamos de que en centros federales, pues bueno, de entrada es muy complicado, ya que las sentencias que se manejan ahí son sentencias muy altas. Hablamos que un homicidio llega a tener 40 años, pero para que tengas a un interno en centros federales no es porque haya cometido un homicidio. Ha cometido, y es un homicidio, es un asesino serial. Entonces, ha cometido ya varios asesinatos. Entonces, esta parte obviamente nos implica un seguimiento muy meticuloso. Tenemos igualmente la parte de la población penitenciaria. La población penitenciaria para ti, criminólogo, es muy cordial. Es el que se puede trabajar. Sabemos que en las instituciones federales tenemos una población más corta. Estamos hablando de 700, de 800 internos en un centro federal, pero que hay suficiente personal. Hablamos de que tenemos una docena de criminólogos, hablamos de que tenemos 10 psicólogos o practicantes de servicio social o prácticas profesionales. Estamos hablando de que hay mucha gente
el interno no lava, no plancha, el interno no hace mantenimiento en sus módulos. Entonces, el seguimiento que se le da es muy puntual. Te comentaba hace un momento, tal es así de que tú tienes igualmente que identificar incluso el nivel de producción del interno. Si el interno tiene una maquila, ¿cómo lo hace? Todos estos datos nos están llevando a tener un perfil. Cada uno de los elementos que te he mencionado van formando parte de nuestro perfil criminal. Tú tienes obviamente que identificar el nivel de peligrosidad, ¿sí? Entonces recuerda, me regreso un poquito a tu anterior lámina. Recuerda que cuando tenemos esta combinación, capacidad criminal alta, adaptabilidad social alta, tu índice de estado peligroso es alto, ¿sí? ¿Estás acordándote de las matemáticas? Sí, eso es un dato fundamental. O sea, capacidad es alto y alto, es alto. Va alto y bajo, es alto. Bajo y bajo, es bajo. Bajo y alto, es bajo. Entonces, no te olvides de esta regla. Esta es una regla fundamental para nosotros, porque cuando ya estamos en centros federales, en el momento que vamos generando el seguimiento, vamos a tener que identificar si esta regla aún se incumple o en su momento tal vez no, ¿sí? Pero pues la gran mayoría, pues sí lo podemos hacer. Sabemos también que, pues bueno, la parte final o uno de los elementos que también te van a ser de gran ayuda en tu labor como criminólogo es no solo es generar estos perfiles, sino que llegado el momento, el señor interno, el muy poco porcentaje en centros federales, llegan a ser trasladados. Obviamente, si ellos se encuentran al interior del penal, es porque ya cometieron conductas criminales extremadamente violentas. Ya estamos hablando que su actividad al interior de una cárcel ya es muy trascendente. O sea, el señor ya viene pisando una serie de instituciones donde ya conoció todas, desde el tutelar para menores hasta la institución de mediana peligrosidad y por supuesto ya se está titulando o ya está generando su máster cuando él ya está obviamente en un centro federal. Sabemos que todos estos señores internos pueden en algún momento utilizar obviamente al abogado, hacer uso de las vías jurídicas para que él obviamente sea trasladado a una institución de mediana peligrosidad. Recordemos el caso, ya tiene un poquito de años, cuando el tiempo de Raúl Salinas de Gortari. Cuando Raúl Salinas de Gortari obviamente ingresa a centros federales, fue en el tiempo que a pocos años de lo que había legislado su hermano Carlos Salinas como presidente de la República, él dio en ese momento las instrucciones del nuevo reglamento de centros federales. Y en ese momento, cuando ingresa Raúl, él solicitaba su traslado, que bueno, a partir de un rato de tiempo le costó batallar, le costó una inversión, pero él fue trasladado a Almoloya, Santiaguito o a una cárcel de mediana seguridad. Esto obviamente, pues bueno, son situaciones jurídicas, donde obviamente pues el tipo de delito que en ese momento se le catalogaba como el homicidio, pues fue utilizado a nivel jurídico. Sabemos también que la cárcel federal es diferente a una cárcel estatal. En la cárcel estatal, como es Almoloya Santiaguito, sí tenemos un espacio de preliberados. Obviamente, bueno, esta parte no aplica para centros federales, porque en algún momento sí llegó a ser, por ejemplo, el azul. El azul salió en libertad. Ha habido, obviamente, señores internos que han solicitado su prelibertad para, obviamente, ser egresados de una institución federal, pero pues bueno, ha sido debate de jueces, debate de abogados, donde obviamente el egresar de un centro federal, pues es moderadamente complicado. ¿Por qué? Por el nivel de peligrosidad que obviamente está generándose a nivel de sociedad. El señor interno, vamos a regresar a un experto, a un fraudulento, a un homicida, a un asesino serial, que obviamente se pondría en libertad. Muchos de los casos ha sido también tema de debate cuando hablamos de la pena de muerte. Sí, la pena de muerte obviamente no está tipificada en México. Sin embargo, sí tenemos sentencias de 50 años, de 60 años, de 80 años, de 120 años. Imagínate, 120 años.
¿quién va a aguantar esos 120 años, verdad? Bueno, pues esta parte es lo que obviamente en su momento los procesos de prelibertad son muy pocos. Ciertamente es cuando ya tenemos en algún momento, al estar yo como encargada del Centro de Observación y Clasificación, teníamos un interno que llevaba en la cárcel ya cerca de 50 años, y cuando le preguntamos, oiga señor, y entonces, a ver, ¿usted salió en algún momento? No, nos platicaba, no, yo empecé mi vida criminal desde los 8 años. Empecé en el tutelar para menores, del tutelar obviamente brinqué al tutelar viejo, al tutelar nuevo, de ahí me fui a Santa Marta, Estrenosa, bueno, imagínense, nos hablaba de Lecumberri, o sea, él ya era así como cliente fiel de esas primeras instituciones. Entonces, todas estas fueron dando pauta a que cuando obviamente él llegó a centros federales, pues tenía una gran historia delictiva, al grado de que, pues por supuesto, estaba en el momento ideal para obviamente pues completar su vida, pero toda su vida fue en instituciones penitenciarias. Él se casó al interior del penal, tuvo sus hijos estaban así como que no conocían otro contexto más que el que su papá obviamente viviese en una cárcel federal. Entonces, todas estas condiciones, como tú puedes percibir, estimado joven estudiante, nos permite identificar lo que es, obviamente, el llenado de un perfil criminal. A ti te toca generar toda esta dinámica, te toca, obviamente, rascar, tienes que, obviamente, hacer todo tu tipo de preguntas abiertas, preguntas cerradas, donde te van a orientar a obtener información. Toda esta información, como tú lo acabas de ver en toda esta serie de diapositivas, nos va orientando a conocer el grado de peligrosidad. Entonces, conocer obviamente estos grados de peligrosidad para nosotros es lo fundamental, porque en el momento que elaboras un perfil a nivel inductivo, sabemos que el interno está recluido, que el interno está en la cárcel y que finalmente pues ya no te va a costar andarlo buscando, sino que al contrario, te va a tocar generar toda la exploración de estas características que tiene. ¿Qué tienes que quedarte? Quédate con esta parte donde tu función al interior de los centros penitenciarios es de trascendencia. Eres, te vuelvo a repetir, el gran armador, el armador del equipo. Eres el líder de un grupo interdisciplinario. Pero para llegar a obtener esa gran medalla, tenemos que ser expertos. Expertos en la entrevista, expertos en el criminodiagnóstico. Tenemos que generar una dinámica delictiva, generar todas las características que me van a profundizar en el aspecto criminal de mi señor interno. Nuestro privado de la libertad tiene muchísima historia de dónde cortar. No solo, obviamente, lo que hizo al exterior del penal, sino la historia que también se genera cuando él llega a un centro federal. Desde la llegada del centro federal, tú, criminólogo, eres también una de las principales profesionistas que están atendiendo la función que él tiene, que están atendiendo igualmente las condiciones en las que él llega. Recuerda que tenemos el índice muy alto de suicidio, porque al no tener obviamente ese nivel de resiliencia o de afrontar los conflictos, el señor interno se psicotiza, se genera un proceso de psicosis que obviamente pierde el contacto y pues bueno, en estado maníaco es cuando obviamente se genera el suicidio. Entonces, nosotros criminólogos tenemos esa gran función, esa gran labor para con ellos. Entonces, pues bien, dejo de compartir, de compartir para que obviamente regrese contigo, comentarte esta gran labor que tú haces, motivarte a que el trabajo que estás realizando en la universidad es de conocimiento. Cada materia, desde el área jurídica, desde el área de psicología, todos sus profesores que obviamente pausadamente te van integrando la información, te van a llevar a ser esto, un experto en la materia y obviamente en la materia de criminología. Es una profesión sensacional, estimado alumno. Te da un gran porvenir profesional, personal. Puedo terminar mi postura al platicar contigo, al decirte que mi experiencia en centros federales fue una experiencia sensacional. Al igual que tú, así, recién desempaquetada de la universidad, ingreso a centros federales a mis 23 años. El estar en 9 años
en esta institución me hizo madurar, me hizo tomar carácter, me hizo obviamente experimentar el compromiso que como psicóloga y criminóloga implica el conocimiento. Necesitas tomar fuerza. Levanta carita, estudiantes de criminología, levanta y trabaja todo esto que tienes que aprender. Lo vimos tal vez de una manera muy resumida, pero no, mi estimado, tienes toda tu licenciatura para obviamente generar esta gama de experiencia, de fortaleza y sobre todo que te aseguro que es algo muy digno, que tú en tu momento no te dejes llevar por una serie del CIA donde digas, wow, yo quiero ser así. No, estimado, tú eres con mayor profundidad un profesionista que con un equipo interdisciplinario a nivel penitenciario tiene una excelente y loable labor en lo que compete a la criminología. ¿Vale? Maestro Yasael, a la orden. Tiene, adelante. Muchas gracias, felicidades. Es siempre compartir y escuchar las experiencias de los expertos. Pues obviamente nos generan una inquietud más allá de lo que vemos cotidianamente. Y bueno, cedo más bien el micrófono. No sé si exista por ahí alguna duda, alguna inquietud con la maestra Rocío Millán. ¿Alguna pregunta? Navego por todos. ¿No tiene ninguna pregunta nadie? Wow. Wow. Su silencio, mis chicos. Y eso que no los estamos regañando, ¿eh? A ver, ¿qué pasó ahí, compañeros? ¿Algún comentario de la audiencia? Regálenos un comentario. Ya saben que siempre es importante conocer sus puntos de vista. Aprendemos también de ustedes, estimados jóvenes. Bueno, profesora, la pregunta es, ¿cuál es la parte que a usted le llamó más la atención de estar dentro de un centro penitenciario? O sea, me refiero a cuál fue la mayor adquisición en conocimiento que haya entrevistado a alguna persona que le haya dejado una marca especial. ¡Wow! Pregunta de los 64,000, ¿verdad? Pues sí, yo creo que esta parte fue muy significativa en mi vida, puesto que yo era todavía muy joven. O sea, yo ingresé a centros federales a la edad de 23 años. Entonces, en el momento que yo egreso, pues ya estaba pues logrando trascender en la parte profesional, ya estaba a punto de ser subdirectora técnica, pero ciertamente lo que más me apasionó fue el estar en contacto con gentes que en su momento podemos pensar que efectivamente hace un momento le acabamos de dar la etiqueta, es un criminal, un perfil criminal. Sin embargo, muchos de ellos, el tener que acercarme a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, que era mi guardia, el estar ellos en calzoncillos, el verlos potentes, enormes personajes, o sea, monstruos, y yo bajita, así como menudita, pequeñita, en ese momento el tener que tomar el poder, la autoridad, porque en ese momento yo iba custodiada por un custodio, por un comandante, pero era yo en ese momento la directora que estaba a cargo y ese era el general, desde cómo me saludaban, cómo se cuadraban, cómo señores que aparentemente sus valores, su forma de ser es malvada, que es fuerte, llegaron ellos a ser obviamente muchas experiencias, mucha aprendizaje, porque todavía adentro de ese malvado, de ese gran asesino serial, de ese extorsionador, de ese violador incluso, hay un ser humano que tenemos que estudiar porque tiene un origen, porque también tiene esa palabra importante de ser humano. Ahí, ¿por qué? Pues es uno de los derechos humanos han atendido a que pues es
cometió un delito, sí, pero tienes que resguardar su vida. Tienes que resguardar su vida psicológica, tienes que mantenerlo a niveles de criminológico, médico, o sea, no se puede enfermar. Él tiene un dentista, tiene un otorrino, tiene un especialista de todo. Y a ver, nosotros que estamos acá, mortales tradicionales, y tenemos menos, pero también hay mucho, mucho que conocer de ese gente. Fue lo que más me impactó durante todos esos años. 9 años de trabajo continuo, desde psicóloga pequeña hasta llegar hasta la subdirección técnica, me impactó en mi vida. Yo creo que sí, diría psicológicamente hablando, aún no he cerrado mi gestal, sigo estando adentro de todavía de las instituciones penitenciarias con las periciales en psicología, en criminología, con mis clases de criminología que me apasionan. Mis alumnos, por aquí veo a Paola, cuando me escucha seguramente ya lo puede ya refutar, en mis clases donde estoy, habla, y pues obviamente me apasiona mucho esta parte de la criminología. Es como increíble el saber o el entender, o cómo entender, cómo interpretas, cuál es en dónde radica la complejidad de decir, este señor es un asesino, pero también tiene valores. Oh, cielo, sí, Yasael. Es Fíjate, algo. la película que tenemos de Santa Marta Catitla, es Dios que te perdone, es una película mexicana. En esa película hablan de los valores al interior del penal. O sea, la familia es sagrada. Entonces, el interno tiene que aprender a respetar a la familia. Y también, otro valor importante, el más viejo, el que está a punto de obtener su libertad, es el primero que tiene que defender a la familia. O sea, wow, ¿cómo? Espérame, si ya me voy a ir libre, ¿no se supone que es el que tenemos que empujar a que se vaya? No, es el que tiene que defender a la familia que está al interior. Entonces, si hay un homicidio, lo pagas tú porque ya te vas. Entonces, esa película te la recomiendo mucho, o sea, es una película que tiene una serie de cosas, de valores internos, de cómo se da el proceso psicótico, de cómo pierdes el estado de conciencia por el mismo proceso de reclusión. Entonces, no está perdido de la realidad. Hablábamos con los chicos en psiquiatría clínica, o sea, es como de una neurosis pasas a un proceso psicótico. O sea, el interno genera toda este cauce, o sea, ya es una patología al interior de los penales que sí lo haces, o sea, las alucinaciones, el tener obviamente a todos tus fantasmas, todos a los que matas, se generan como fantasmas, o sea, te persiguen, te siguen las historias. Entonces es una parte increíble también el estar estudiando cuando platicas con ellos. En Federal tenía uno de mis internitos psiquiátricos y llegaba y me sentaba y me decía, doctora, platíqueme una historia. Le digo, a ver, ¿qué quiere que le platique? Platíqueme de los pájaros. Empezaba yo platicando de los pájaros y de repente me decía, oh, yo soy Fénix, yo conozco el cielo. Y te empieza a platicar historias y dices, espérame, ¿en qué momento se dispersó tu pensamiento? Y es obviamente esa parte donde ya tienen esas ideas de referencia, en donde se quedaron obviamente de la realidad, no realidad, y donde se fugan. ¿Por qué se genera un proceso psicótico? Porque te fugas de la realidad. Y al estar en la cárcel, pues ya después de que te estuviste haciendo 1000 causas y demás, lo primero que quieres, por supuesto, es fugarte de tu realidad. Entonces, es interesantísimo esa parte. La finalidad de la mente humana, del entendimiento, precisamente de eso, de la realidad, de la necesidad de cada uno de ellos y la realidad en la que se centran. Filosofando, ¿no? O, desde, no sé, no, Nietzsche, Foucault. ¿El hombre es bueno o malo por naturaleza? La señorita Rosa creo que tiene una pregunta, ¿no? Antes de entrar a la filosofía de si somos buenos o malos, ¿no? Señorita Reyes. ¿Dónde estás? Adelante. Sí, buenas noches.
¿Sí me escuchó? Y Adelante. Rosita, adelante. Sí, gracias, maestra. Maestra Rocío, buenas tardes. Habla Rosa Reina, del Estado de México. Quiero hacerle una pregunta. ¡Wow! ¡Hola, wow! ¡Bienvenida! Sí, gracias, maestra. Por aquí estamos, mire, escuchándola. En primer lugar, felicitarla por la conferencia. Creo que es un tema muy importante para todos aquellos que se están formando en criminología, en psicología, que tienen interés para ingresar a laborar en el sistema penitenciario. Me parece muy interesante. Pero también escuchándola me genera una inquietud. ¿Usted qué piensa sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal a partir del 2016? Cambia toda una actividad de los criminólogos, sobre todo, por ejemplo, en el Estado. Se ingresa lo que es el plan de actividades para las personas privadas de su libertad. ¿Qué opinas sobre esa situación? El cómo se ha transformado la actividad del criminólogo de antes de esta ley y ahorita cómo se está ejerciendo esta nueva función del criminólogo en sistema penitenciario. No sé si me explico, esa es mi duda. ¿Qué opina usted sobre eso? Le voy a dar mi humilde opinión, estimada señorita Rosa Reina, porque obviamente lo veo de manera diferente cuando ya estás fuera del sistema. Y obviamente, bueno, aplica para cuando nosotros estamos en la clase con los jóvenes estudiantes, el indicarles la gran diferencia que se tenía. Sabemos de antemano, bueno, me hago un poquito hacia atrás, que el criminólogo con anterioridad, había muy pocos criminólogos a niveles estatales. A niveles estatales el criminólogo fungía por zonas, entonces teníamos un criminólogo por varios penales, entonces no estaba de base. Pero a partir de que obviamente se empiezan a generar los cambios y en el momento en el que tenemos las funciones más precisas a nivel de reinserción, a nivel de obviamente de tratamiento criminológico, donde intentamos, bueno, perdón por la palabra, no es propia, pero el hablar de intentar es porque es una gran labor que se genera como equipo interdisciplinario, el cambio del comportamiento. El cambio del comportamiento inminentemente no se va a poder generar de la noche a la mañana y el tiempo de permanecer interno tiene todo un tratamiento interno. Sin embargo, inminentemente, pues bueno, tenemos que hacer énfasis en que la función del criminólogo en estos momentos ya trasciende ahora no solo a ser el que va a generar la parte técnica y de diagnóstico, sino que igualmente ahora se va a ver inmerso en la parte del tratamiento. En el tratamiento donde la reinserción, que es uno de los principales objetivos a nivel penitenciario, los va a llevar a prepararse más, a generar una opinión técnica, una opinión de diagnóstico y que inminentemente, pues bueno, va a tener que generar mayor trascendencia en la actualidad y que ahora el técnico, bueno, igual esa palabra no es un técnico, es un profesionista y el generar la figura de técnico, pues bueno, tampoco tiene mayor funcionabilidad, el generarlo, obviamente, a ser especialista y a ser conocedor del comportamiento criminal. Perdón, Rosita, estamos en esta parte como peritos, llegamos en algún momento también a tener un poquito más de oportunidad por la combinación de profesionistas o en su momento también de dar oportunidad a que ustedes al interior de los penales pues nos están dando mayor fortaleza como profesionistas, pero que igualmente se convierten ahora en el instructor, en el director que va llevando a cabo el seguimiento del señor interno. Sería mi opinión. Sí, muchas gracias, maestra. ¿Alguien más, jóvenes? Tengo aquí, veo una pregunta, licenciada Guadalupe Hernández me dice que ¿qué porcentaje de internos se suicida? Pues, ¿qué crees, licenciada? Que sí, tenemos hoy por hoy dentro de las instituciones federales, ha bajado, pero sí sigue siendo un índice significativo de suicidio. El suicidio incluso ha sido uno de los datos, una de las metas que el criminólogo tiene que estar muy atento por el tratamiento interdisciplinario, salud. El tratamiento interdisciplinario tiene que ser constante.
Entonces, para evitar el suicidio se requiere, por supuesto, de la atención psiquiátrica, de la atención psicológica, y el criminólogo debe estar muy atento al seguimiento de todas las áreas para que se disminuya el porcentaje a nivel de suicidio. Gracias, maestra. De nada. ¿Alguien más, jóvenes? De no ser así, maestra Rocío, a nombre de nuestra rectora, la doctora Nora Maldonado Garrido, agradezco la participación de usted en esta conferencia, en este compartir siempre con una muy buena vibra con los jóvenes, algo que siempre le ha distinguido esa chispa bonita de vida. Muchísimas gracias, Michelle, desde allá. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y por supuesto, ya el compromiso con Michelle para vía Marta Mellán, para invitarlo a que comparta también con los psicólogos un poquito de su gran conocimiento. Con todo gusto. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, maestra. Y muchachos, pues bueno, sigan al pendiente de las redes sociales, sigan al pendiente de la página de la Universidad Continental, en donde vamos a seguir compartiendo conferencias, talleres, hasta deporte por ahí vamos a tener en este sentido de responsabilidad social de la Universidad Continental. Por favor, quédate en casa, cuídate. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, muchachos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. Excelente noche. Cuídense mucho, chicos. Un abrazo a todos. Bye. Hasta luego. Gracias.